Un saludo a todos y Dios les continúe bendiciendo. Para sorpresa de algunas personas, la historia de la iglesia cristiana es una historia fascinante. Dentro de unos días vamos a arribar al 31 de octubre. Y en este día, la iglesia, los cristianos, recordamos una etapa fascinante, una etapa que cambió el panorama de Europa. Allí, por el siglo XVI, ocurrió lo que se conoce como la Reforma Protestante. Esto fue un movimiento espiritual sobre todas las cosas y social que se opuso a la iglesia de entonces, a la iglesia oficial, la iglesia católica, y sacudió a la iglesia hasta sus cimientos. Uno de los reformadores que se levantaron en contra de las doctrinas y las prácticas de la Iglesia Católica Romana fue este monje conocido como Martín Lutero. Por allá por el año 1520 si no me equivoco, se dedicó a escribir unos documentos donde plasmaba en ellos su oposición feroz a la teología que sostenía la Iglesia Católica. Y en este video quiero rápido hacerte un breve repaso de estos documentos, porque son muy importantes recordar qué pasó en entonces, cuál fue la posición que adoptaron los reformadores, qué doctrinas sostuvieron y defendieron, para que hoy tú y yo podamos recordar nuestras raíces y ante también la presión de la actualidad, ante las herejías entonces de hoy, podamos tener fundamento y podamos tener argumentos para también sostener verdades bíblicas que no podemos renunciar a ellas. Enseguida vuelvo. Un documento conocido de la época que compuso Martín Lutero fue el documento titulado Discurso a la nobleza alemana. ¿Qué plasmó allí? Pues su oposición a que el Papa tuviera autoridad sobre los asuntos seculares, tuviera superioridad y autoridad sobre los concilios y que fuera el único intérprete válido, capaz de la Biblia. En este documento, este monje se opuso radicalmente a estas pretensiones del Papa. La cautividad babilónica de la Iglesia fue el título de otro documento histórico que Martín Lutero produjo en esta época. Allí se opuso a las indulgencias, se opuso al sistema sacramental de la Iglesia, se opuso también a la conocida doctrina católica de la transustanciación, y en este documento también magnificó la importancia de la fe del que participaba en la cena del Señor. Si se da cuenta, hasta este momento, hasta este punto, los dos documentos que he mencionado tocan verdades fundamentales, cosas que torcía la iglesia de entonces y que Lutero se dispuso a rebatir, a refutar y a la luz de la Biblia a comprobar de que todas ellas estaban equivocadas y a plasmar y a establecer cuál era la doctrina correcta acerca de todo esto. Y un tercer documento que elaboró en aquel entonces se conoce como La libertad del hombre cristiano. En tal obra resaltó el sacerdocio de todos los creyentes y la justificación
por la fe. Qué bueno que en cada momento de crisis, en cada momento de necesidad profunda, Dios levanta hombres, levanta personas para reformar el estado de cosas que nos rodea. Hoy vivimos en una etapa quizás muy parecida a la Edad Media. Hay doctrinas, hay prácticas que en nada se ajustan a la Biblia. Sin embargo, pretenden tener base bíblica. En este video lo que pretendo, más que hacer historia, es llevarte a la conclusión, al desafío de que hay verdades que tenemos que sostener como cristianos. No solamente los 31 de octubre, no solamente un día al año. Que toda nuestra existencia esté marcada por un intento de reformar. Un intento de poner en alto las verdades de la palabra de Dios. Verdades como la justificación por fe. Que como heraldos del cielo, heraldos del Señor, proclamemos a los cuatro vientos que el hombre no se salva por sus obras, sino por la fe en Jesús, el Hijo de Dios, y en su obra sacrificial en la cruz. Como creyentes tenemos que aprovechar este tiempo para enseñar, compartir y anunciar a toda voz que todos los creyentes, sin excepción, podemos acercarnos a la presencia de Dios, adorarle, hablar con Él, tener una relación personal e íntima con el Dios de la historia. Dios espera de ti y de mí que desmantelemos teorías, desmantelemos doctrinas de demonios que están minando la vida espiritual de la iglesia. Es importante la fe. Cuando tomes la cena del Señor, no como los católicos que creen que el pan y el vino, en el momento de que el sacerdote o el cura las consagra, se convierte realmente en el cuerpo de Cristo. No, es un símbolo de la muerte de Cristo por nuestros pecados, de su muerte vicaria por nosotros. Hazlo con reverencia, hazlo con fe. En fin, hay cosas de importancia que tenemos que proclamar a viva voz, con convicción, y por supuesto, dejarle a Dios los resultados. Piensa en ello. Dios te bendiga.